personales, porque obviamente que estando en casa estos días se notó mucho el incremento del uso de las redes sociales, muchas plataformas como las que compartíamos hace un rato, la billetera virtual, aplicaciones para medir nuestra salud, que nos piden nuestros datos personales y uno se pregunta, ¿a quién le estamos dando nuestros datos? Ni hablar del tema de las redes sociales, con quién compartimos nuestra información. Y para ocuparnos de este tema, estamos en contacto con la doctora Joana Caterina Faliero, quien es doctora en Derecho de Protección de Datos Personales, especialista en Derecho Informático y Derecho de Salud y abogada en Derecho Empresarial y Privado. Además es consultora, ha escrito libros y el tema de los datos personales es un tema que a ella también le preocupa y le ocupa. Hola doctora, buen día. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar por ahí. Bueno, gracias a vos por tu tiempo y obviamente arrancamos quizás con el tema que más nos interesa y quizás más uno tiene dormido, el tema del derecho a la privacidad. ¿A qué nos referimos con este derecho? Bien, nosotros hoy día nos encontramos cada vez más expuestos, ya se ha generalizado y masificado, ¿no?, el uso de las TICs y nosotros somos usuarios permanentes de aplicaciones, de servicios, de plataformas en las cuales nosotros vamos dejando de manera permanente y constante nuestros datos personales, nuestra traza digital, lo que constituye, ¿no?, es una recopilación masiva de datos que termina delineando y definiendo lo que es nuestra identidad digital en estos entornos virtuales. Entonces tenemos que comenzar a revalorizar ciertas cosas que antes, tal vez desde el plano de lo tangible, eran mucho más palpables. La privacidad y la protección de los datos personales son temas fundamentales sobre los cuales tenemos que tener una mayor conciencia. Esta pandemia hizo estallar este tema, ¿no?, de la virtualización, de la masificación en la utilización de aplicaciones, por ejemplo, de videoconferencia, que permiten los contactos no virtuales desde lo educativo hasta, obviamente, del lado de las comunicaciones, como ustedes lo están realizando en este mismo momento, y es ahí cuando nosotros, por esta digitalización forzada, empezamos a ver que no estábamos tal vez tan listos para este cambio, porque no había una verdadera conciencia y educación y capacitación en temáticas tan importantes como la privacidad y la seguridad de los datos. ¿Y cuáles En serían la protección. las recomendaciones, ¿no?, para empezar a ver de qué manera nos vinculamos con estas aplicaciones y las redes sociales, por ejemplo? Bien, lo fundamental es tener conciencia que las aplicaciones y por lo general las redes sociales tienen una vocación de publicidad, o sea, son medios en los cuales el diseño está orientado a que la información justamente se intercambie y fluya. Entonces, nosotros estamos nadando en contra de esa marea. Naturalmente, todas las aplicaciones y tecnologías y portales que utilizamos tienen esta finalidad, directa o indirecta, de recolectar la mayor cantidad de datos posibles que que pueden tener de nosotros, ya sea para personalizar las experiencias o para orientar las preferencias, ¿no?, de la aplicación en sí misma, y obviamente esto tiene finalidades subyacentes de carácter comercial y otras tal vez más profundas que podríamos llegar a debatir. Pero el punto es que nosotros tenemos que saber que, como estamos nadando en contra de la marea natural que tienen orientación estas aplicaciones y plataformas, debemos tener mucho cuidado al configurar la privacidad y la seguridad de las mismas. Por esto tenemos que atender, en primer lugar, las primeras acciones que dependen de nosotros. La profilaxis en estos lugares también rigen respecto de la protección de datos personales, tener mucho cuidado respecto de qué información y qué datos se divulgan por estos espacios que tienen un carácter, como uno diría, semipúblico, ¿no? Tienen una apariencia de privacidad, pero en el fondo pueden ser accesibles muchas veces de manera pública. A ver, Entonces hay doctora, que tener muchísimo. Sí. disculpe que la interrumpa, pero está bueno como bajar bien a lo concreto de lo que estamos planteando. Si me piden, por ejemplo, mi documento, si me piden mi dirección, si me piden mi estado de salud, pienso en una de las aplicaciones del gobierno para medir si estamos con síntomas de COVID, por ejemplo. ¿Es peligroso que yo dé esos datos o qué tipo de datos son peligrosos de compartir? Todos los datos tienen una potencialidad de peligro. Ujú. Obviamente hay datos que tienen carácter más sensible y que son más íntimos y que revelan cosas más
profundas nuestras, más personalísimas, como los datos de salud que vos mencionabas, y otros datos que también se nos pueden extraer con otro tipo de tecnologías, como los datos biométricos, los datos genéticos. Esos son los datos que tienen tal vez la mayor criticidad, pero también existen otros datos que nosotros podemos brindar y que sirvan para identificarnos y ponernos en riesgo. Vos mencionabas el DNI, el nombre, el domicilio real, las conexiones que puedan realizar también con nosotros, ejemplo, las relaciones de parentesco, nuestras relaciones, todo este tipo de informaciones que nosotros volcamos, tal vez de manera promiscua, sirven para acotar nuestra identificación y asimismo les sirven de armas para los ciberdelincuentes para poder hacer tal vez una ingeniería social más adaptada a la víctima. Entonces, a través de estos conocimientos acabados que terminan teniendo de nosotros, porque nosotros mismos les dimos estos datos, terminan perfilándonos y pudiéndonos atacar de manera mucho más certera que si no supieran absolutamente nada de nosotros y fueran sospechosos a simple vista. Claro, eso es, entonces hay que tener mucho cuidado. Es bien claro eso, porque de hecho hay plataformas que nos hacen jugar con los vínculos que tenemos, con los amigos, por ejemplo, y poner qué tipo de vínculo tenemos con ellos. O sea, muy claro el ejemplo. Ahora, ¿vos nos podrías contestar por qué el ataque, por ejemplo, a Zoom por estos días? Sí, eso se debe a esto que hablábamos hace un ratito. Saber configurar bien estas aplicaciones con la privacidad y la seguridad adecuada y saber administrar los permisos que tienen las mismas y tener algunas medidas de protección habituales, ¿no? De resguardo de seguridad y de privacidad, permiten que no sucedan eventos como el que escuchamos hace poquito que había sucedido respecto de la difusión, ¿no? de imágenes de abuso sexual infantil por una plataforma de videoconferencia. Mientras había una clase en una universidad, pasó eso. Exacto, sucedió en un evento absolutamente inesperado. ¿Por qué? Porque obviamente los permisos de administración de dicha sesión no habían sido debidamente resguardados. Cuando alguien administra una sesión de este tipo, hay que tener en primer lugar cuidado a quienes se les da acceso a la misma, porque si nosotros no controlamos los asistentes, esto es como un evento público, ¿sí? Puede asistir cualquiera y puede interrumpir cualquiera. También se tienen que prestar los permisos de administración únicamente a aquellos que están moderando o regulando el evento. Esto significa que no puedan libremente cualquiera de los otros asistentes compartir pantalla, por ejemplo, para difundir imágenes que no hacen al evento, que no están autorizadas. Asimismo, uno puede también modular si se aceptan o no se aceptan comentarios, si se los comparte o no, si la reunión tiene una contraseña para resguardar obviamente la privacidad que tiene ese encuentro y fundamentalmente cualquier sospecha, cualquier situación incómoda, moderarla y actuar preventivamente en el momento, porque si no se realiza eso suceden cosas tan desafortunadas como la que estamos citando. Y tener muchísimo cuidado con las poblaciones hipervulnerables. Estamos contando un caso que es absolutamente reprochable, pero que sucedió al menos en un contexto donde quienes asistían no eran sujetos hipervulnerables como niños, niñas y adolescentes. Hay que tener muchísimo cuidado porque estas plataformas también se han hecho accesibles para públicos que tienen situaciones o condicionamientos especiales. Los niños, niñas y adolescentes son sumamente vulnerables a este tipo de situaciones y pueden afectarlos con mucha más gravosidad que a los adultos. Por eso también, obviamente, la alerta por casos de grooming. Y lo último, doctora, porque ya nos quedan pocos minutos de programa, ¿qué pasa con los datos financieros? Esto de usar una billetera virtual, de dejar guardadas nuestras contraseñas en una computadora, contraseñas o los datos de la tarjeta de crédito, ¿es seguro? Claramente no es seguro, hay que tener estas medidas de cuidado que les decía, tener mucho cuidado con los equipos compartidos, no almacenar claves, contraseñas, ni datos de cuentas en lo que uno llamaría dato en crudo, ¿no? En texto plano, en un archivo que sea fácilmente accesible, por ejemplo, no sé, en el escritorio tener un archivo que diga claves, y además tener mucho cuidado respecto de la prevención para no caer en fraudes electrónicos, como vos mencionabas, en los temas típicos de phishing, que es esta modalidad, ¿no? De pescador, de fraude electrónico, en el cual alguien que se hace pasar por otro alguien nos solicita electrónicamente datos. La primera medida de prevención aquí es sospechar.
y comunicarse por los canales oficiales. O sea, si nadie oficialmente nos va a requerir datos por medios no tradicionales. Ejemplo, por mail no nos van a requerir nuestra contraseña, una cuenta bancaria, a una billetera, no nos van a pedir esos datos. Y si nosotros tenemos algún vestigio de duda, lo primero que tenemos que hacer es ignorar ese correo, no brindar los datos, tampoco ejecutar nada. Esa es otra medida de prevención absoluta, no ejecutar ningún programa, no cliquear en ningún vínculo desconocido, porque de esta manera prevenimos que se infecten nuestros dispositivos o que seamos víctimas, por ejemplo, de otras modalidades de fraude como el ransomware o malware. Y asimismo, después de esto, si nosotros nos queda algún vestigio de duda de decir, tal vez nos estaban pidiendo esto, nos estaban ofreciendo, porque hoy en día circulan, por ejemplo, modalidades de pago no tradicionales, ¿no? Refinancia tu deuda por esta manera y brindanos tus datos para proceder al pago. Son intentos de phishing. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ignorarlo. Y si queremos consultar por las vías oficiales de comunicación que nos ha provisto ese servicio, ese banco, que son los medios donde realmente uno se informa y ocurren las cosas reales. Doctora, El medio virtual no es seguro. Muchas gracias por toda la explicación. Seguimos hablando largo y tendido, pero bueno, como le decíamos, tenemos que cerrar el programa. Gracias nuevamente por su contacto y bueno, y ojalá que podamos seguir en contacto en otras oportunidades. Por favor, a ustedes muchísimas gracias.